queremos resolver la ecuación diferencial exacta de primer orden dada. Una ecuación diferencial exacta debe ajustarse a una de estas dos formas aquí, y el parcial de m con respecto a, y debe ser igual al parcial de m con respecto a x. Observe cómo la ecuación diferencial dada aquí se ajusta a esta forma que nos dice que m de x, y es igual a negativo 2y al cuadrado menos 8y. Y n de x, y es igual a negativo 2x al cuadrado, y menos 4x al cuadrado menos 5. Entonces, para nuestro próximo paso, verifiquemos que estas derivadas parciales sean iguales. Así que ahora encontraremos el parcial de m con respecto a y. Entonces diferenciaremos m con respecto a y tratando x como una constante. Por lo tanto, la derivada de 2y negativa al cuadrado con respecto a y sería 4y negativa. Y entonces tendríamos menos la derivada de 8y con respecto a y sería 8x. Entonces, el parcial de m con respecto a, y es negativo 4y menos 8x. Ahora encontremos el parcial de n con respecto a x, que debe ser igual a negativo 4y menos 8x y esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces diferenciaremos n con respecto a x tratando a y como una constante, de modo que la derivada de 2x al cuadrado negativo y con respecto a x sería negativo 4y, y tendrían menos la derivada de 4x al cuadrado con respecto a x es 8x. La derivada de 5 negativo sería 0. Observe cómo el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de m con respecto a x. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial exacta. La solución a la ecuación diferencial exacta será f de x, y es igual a c, de modo que la parte de f con respecto a x sea m y la parte de f con respecto a y es igual a n. Ahora trabajemos para determinar la función f de x, y entonces, esta primera ecuación aquí nos dice que el parcial de f con respecto a x debe ser igual a m. Y el parcial de f con respecto a y debe ser igual a n. Entonces, para recuperar la función f de x, y integremos n con respecto a x. Entonces f de x, y es igual a la integral de m, que es negativo 2y al cuadrado menos 8y. Integrado con respecto a x. Pero debido a que nos estamos integrando con respecto a x, no vamos a recuperar los términos y de f de x, y entonces tendremos que incluir más una función de y al integrar. Entonces f de x, y es igual a la integral de 2 negativos. El puntaje sí con respecto a x, sería negativo 2y al cuadrado por y al cuadrado dividido por 2. Lo que nos daría x al cuadrado y al cuadrado negativo menos la integral de 8y con respecto a x, que sería 8y veces al cuadrado dividido por 2, menos 4x al cuadrado y nuevamente no nos estamos recuperando los términos y de f de x, y entonces tendremos que escribir más una función de y, es cierto, más h de y. Ahora también sabemos que el parcial de f con respecto a y debe ser igual a n, lo que significa que si diferenciamos f de x, y que acabamos de encontrar con respecto a y debe ser igual a n de x, y entonces, esto debe ser igual a, nuevamente, el parcial de f con respecto a y, por lo tanto, diferenciaremos con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de x al cuadrado negativo con respecto a, y sería negativo 2x al cuadrado y entonces tendríamos la derivada de 4x al cuadrado negativo con respecto a, y sería negativo 4x al cuadrado más la derivada de h con respecto a y sería solo h' de y. Ahora queremos comparar los términos del parcial de f con respecto a y con n de x, y observe cómo tenemos negativo 2x al cuadrado y también tenemos 4x negativos al cuadrado. Pero observe que aquí tenemos el término negativo 5 y aquí tenemos h' de y. Entonces esto nos dice que h' de y debe ser igual a 5 negativos. Entonces, si h' de y es igual a 5 negativos, si podemos encontrar h de y, podemos determinar la función de f de x, y, para encontrar h de y, integraremos ambos lados de esta ecuación. Entonces tendríamos la integral de h' de y
d es igual a la integral de 5d negativo. Entonces, la integral de h' de, y con respecto a y sería simplemente hd, y la integral de 5 negativos con respecto a y sería negativo 5y. Tendríamos una constante de integración, pero recuerde que nuestra solución es en forma de f de x, y es igual a c, así que ya tendremos una constante a la derecha. Y ahora, porque sabemos que h de y es igual a 5y negativo, hemos recuperado todo f de x, y una vez que sustituimos 5 y negativo por h de y, ahora sabemos que f de x, y es igual a x al cuadrado negativo. Y al cuadrado menos 4x al cuadrado y menos 5y. Lo que significa que la solución a la ecuación diferencial dada es negativa x al cuadrado y al cuadrado menos 4x al cuadrado y menos 5y es igual a c. Entonces, vuelve a nuestra primera diapositiva y observa que solo nos piden que ingresemos f de x, y que una vez más es negativo x al cuadrado, y al cuadrado menos 4x al cuadrado, y menos 5y. Pero nuevamente la solución estaría en esta forma aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.